Capítulo 10. El desafío de realizar un mundo celestial. El continente radiante. Cuando vayas a África, verás que es rico en tonos rojos y amarillos. Algunas áreas están cubiertas de tierra fértil roja y otras con arena color ocre. Me han dicho que África significa madre o luz solar en diferentes idiomas. Desafortunadamente, multitudes de africanos aún hoy luchan por conseguir las necesidades básicas diarias. Los colonizadores europeos explotaron las riquezas de África y no invirtieron eficazmente en su desarrollo. Incluso algunos que creían firmemente en Dios esclavizaron y encadenaron a sus semejantes, considerándolos seres sin alma. Muy pocos extendieron una mano amiga o los ayudaron a encontrar una manera de vivir, y mucho menos les dieron palabras del amor y la esperanza de la salvación de Cristo. La sensación de profundo dolor que sentí cuando pisé suelo africano en la década de 1970 aún permanece en mi corazón. Con los años, mi esposo y yo enviamos misioneros a África. En lugar de invertir en la construcción de nuestras propias iglesias, ellos trabajaron para ayudar a la población local a erigir escuelas, abrir clínicas y construir fábricas. Sus valientes esfuerzos fueron humildes contribuciones para ayudar a mejorar la vida de los demás. Sin embargo, sus acciones altruistas no respondieron las preguntas en la mente de todos. Los africanos buscaban a los misioneros y pastores de la Iglesia de Unificación para preguntarles: ¿por qué tenemos que vivir en medio de tanta miseria? ¿Cuándo vendrán a vernos los padres verdaderos? ¿Los padres verdaderos realmente nos aman? ¿Qué piensan los padres verdaderos sobre África? Cuando estas palabras sinceras cruzaron los océanos y llegaron a mis oídos, me sentí llamada y respondí yendo a África. Sin embargo, a pesar de mis mejores esfuerzos, fue difícil reunirme y hablar con todos los que quería ver para abordar las innumerables circunstancias complicadas que afectaban a cada nación o tribu. La complejidad de África es evidente en la multiplicidad de religiones, etnias e idiomas en todo el continente. África de habla francesa, África de habla inglesa, África islámica, África católica y más, añadiendo las historias de conflictos entre tribus. Oré diciendo: ¿cómo puedo ayudar a sanar las heridas de este continente y fomentar armonía y unidad de corazón? A medida que pasaron las décadas, construimos las bases para reunir a los líderes del sector público y privado de varias naciones, incluidos los jefes tradicionales y líderes religiosos, para discutir sobre la interdependencia, la prosperidad mutua y los valores universales. No puedo olvidar la fecha del 18 de enero de 2018, el día en que celebramos la inauguración de la Cumbre de África 2018, en el Centro Internacional de Conferencias Abdou Difou, CICAD, en Dakar, Senegal. El tema y nuestras esperanzas fueron ambiciosas: construir una África celestial a través de la interdependencia, la prosperidad recíproca y los valores universales. Su Excelencia Macky Sall, presidente de la República de Senegal, y varios ex jefes de Estado y primeros ministros, así como los ministros del gabinete actual, parlamentarios, líderes religiosos y figuras destacadas de todas las esferas de la sociedad, asistieron a la cumbre. Desde Argelia en el norte hasta África en el sur. 1.200 representantes de 55 naciones se reunieron. La Federación para la Paz Universal organizó su conferencia de más alto nivel en África. Mientras que los coreanos en casa luchaban contra vientos helados y fuertes nevadas, África Occidental fue bendecida con la brisa cálida y el sol ecuatorial.
Cuando bajé del avión en Dakar, los hijos e hijas de África me recibieron con gran entusiasmo y me tomaron de las manos derramando lágrimas de alegría. Después de mi discurso de apertura en la cumbre, se introdujeron muchas de las iniciativas transformadoras de nuestras ONG, que estaban activamente en marcha en África, incluidos el movimiento Sama-Ul, Pueblo Nuevo, el proyecto de la Carretera Internacional de la Paz y el Premio Sunhak de la Paz. Además, a través de nuestro patrocinio, se lanzó la Asociación Internacional de Parlamentarios para la Paz, la Asociación Interreligiosa para la Paz y el Desarrollo y la Asociación Internacional de Gobernantes Tradicionales, Jefes de Tribus, por la Paz y la Prosperidad. En la sesión plenaria de la cumbre en la noche, los angelitos de Corea realizaron una actuación especial para festejar. El público elogió y aplaudió fascinado con las canciones y bailes de las presentaciones de la danza de los tambores, la danza de los abanicos, la danza de la boda popular y Arirán. La gente se conmovió hasta las lágrimas cuando los angelitos cantaron el himno nacional senegalés en su idioma, Idibi Dibi Rek, la conocida canción en Senegal de la superestrella Ismail Lo. Todos estaban animados y un profundo sentimiento de fraternidad impregnaba el salón. Las notorias exclamaciones y las risas resaltaron la sensación de esperanza y alegría que expresaban todos. Fue justo al día siguiente que tomé el ferry a la isla de Gorea, frente a la costa de Dakar, para ofrecer una oración por la liberación del dolor y el sufrimiento históricos causados por el flagelo de la esclavitud en África. El abrazo de Dios limpia toda lágrima. Antes de 2018 nunca había oído hablar de Gorea, ya que se encuentra a miles de kilómetros de Corea. Sin embargo, a medida que se acercaba nuestra Cumbre Mundial África 2018, desarrollé una relación profunda con la isla y su historia. La isla de Gorea tiene la forma de un frijol. Hoy es una atracción turística que atrae visitantes de todo el globo. Mientras el ferry navegaba desde el puerto de Dakar a través del Mar Azul, turistas de varios países, extasiados por el paisaje y la atmósfera, charlaban maravillados y tomaban fotos. Repentinamente un intenso dolor surgió en mi corazón. Estaba sintiendo amargas lágrimas que podrían llenar los océanos del planeta. Fueron las lágrimas derramadas por miles de cautivos que sufrieron en tránsito por esta isla. El hermoso lugar al que nos estábamos acercando debe ser la isla más triste del mundo. Dakar se encuentra a lo largo de una protuberancia continental en la costa oeste de África. Es el punto de parada más cercano en la ruta de África Occidental hacia América del Norte y Europa. Este punto geográfico hoy se usa para bien, pero durante casi 500 años fue una pieza clave en la trata de esclavos transatlántica, uno de los episodios más crueles e inhumanos de la historia. Cuando los misioneros europeos vinieron a África, en el nombre de Cristo, la gran mayoría eran justos, pero también hubo quienes no se mantuvieron fieles a la esencia de Cristo, que priorizaron los intereses monetarios de sus respectivas naciones por sobre las enseñanzas de Jesús. A medida que los colonizadores europeos y sus colaboradores locales explotaban los recursos naturales de África dados por Dios, invirtieron poco en educar a la gente. En cambio, deshumanizaron y esclavizaron a muchos de los pueblos nativos. A partir del siglo XV, las potencias coloniales europeas tomaron África, saqueando los recursos del continente y esclavizando a las poblaciones locales. Hombres, mujeres y niños fueron encadenados, llevados a la fuerza a la isla de Gorea y enviados a la esclavitud en Europa y al continente americano. Mientras estaban en la isla de Gorea, eran inmovilizados por las cadenas al punto que les era casi imposible caminar. Estaban muertos de hambre hasta el momento justo antes de ser vendidos en una subasta. Luego eran alimentados a la fuerza con una dieta de frijoles para que aumentaran de peso. Si se enfermaban gravemente en el barco de esclavos,
eran arrojados al océano por la borda. La hoy pacífica isla de Gorea fue un campamento de esclavos lleno de lamentos, lágrimas y dolor. El tráfico de esclavos continuó por centurias. Se estima que más de 20 millones de africanos fueron vendidos como esclavos, muchos de los cuales pasaron por la casa de los esclavos en la isla de Gorea. Nadie sabe cuántas vidas inocentes se perdieron en el mar durante esos viajes. Como madre verdadera, me rompió el corazón saber que tales atrocidades fueron cometidas por muchos que oraron en el nombre de Jesucristo. Sabiendo estos hechos, quise visitar la isla de Gorea para liberar la agonía histórica y la angustia de todos los africanos que sufrieron debido a la terrible esclavitud. La multitud de turistas que toman fotos de sus sitios históricos pasan por alto fácilmente los recordatorios de este trágico pasado. Gorea es una isla pequeña. Con una caminata de 20 minutos se accede fácilmente al mar hacia el este o el oeste. Durante mi recorrido, vi que los visitantes quedaban impresionados por las grandes cantidades de edificios de estilo europeo. Un turista comentó: «Caminar por estas calles empedradas me recuerda a los barrios europeos». Otro dijo: «Estas casas europeas son tan hermosas y llenas de carácter». Lo que ahora es un sitio turístico fue el epicentro de la trata de esclavos de África Occidental. Miré las bellas casas construidas para los europeos que traficaban humanos y el contraste con el campamento de los esclavos ubicado atrás, apenas a 35 metros. No podría haber sido mayor. La casa de los esclavos es un edificio de 2 pisos. Los traficantes de esclavos vivían en el primer piso, mientras que africanos inocentes, capturados y traídos ahí desde todo el continente, se mantenían en la planta baja, esperando ser cargados en barcos de esclavos. La mayoría de los visitantes y dignatarios recorren el primer piso, pero yo pasé mi tiempo en las celdas de los esclavos en la planta baja. La casa de los esclavos estaba construida con piedras y contenía compartimientos estrechos y sombríos. Las celdas eran como cuevas, oscuras y húmedas, sin luz solar natural y techos tan bajos que uno no podía pararse derecho. Al final de un angosto corredor con celdas a ambos lados estaba la infame puerta de no retorno. Los hombres, mujeres y niños que atravesaban esa puerta para embarcarse hacia el continente americano nunca más fueron vistos por sus familiares. Derramé lágrimas cuando toqué el marco de la puerta de no retorno, junto con el alcalde de Gorea y todos los miembros de nuestro grupo, mientras oraba para que África se liberara del dolor y el resentimiento causado por la esclavitud. Parada en esa puerta podía escuchar los gritos y llantos de innumerables africanos tomados en contra de su voluntad. Mi pena aumentó cuando vi a turistas riéndose y bromeando cuando pasaban junto a las celdas de esclavos, pero también vi a familias fruncir el ceño y suspirar de tristeza al ver estos recordatorios de la crueldad humana. Una madre se inclinó sobre una escalera de ladrillo rojo y ofreció una oración entre lágrimas. Parecía esperanzada de que su oración pudiera contribuir a sanar siglos de crueldad y miseria. Liberar a los que han ascendido es distinto a consolar a los que están vivos en la tierra. Ambos son posibles a través de la oración sincera de la hija unigénita de Dios, que lleva la misión de salvar a la humanidad. Frente a las paredes silenciosas y afligidas de la casa de los esclavos, rompí para siempre las cadenas miserables de la opresión de África. Los lamentos por las angustias de los africanos deben escucharse y su difícil situación debe ser atendida. La larga y dolorosa historia de la humanidad, de explotación y privación de libertad, tiene que llegar a su fin. Esta fue mi motivación cuando viajé miles de kilómetros para llegar a la isla de Gorea y caminar en esta tierra africana, aún lamentable y triste. Habiendo visto las celdas de esclavos y la puerta de no retorno en la planta baja, no tomé las escaleras que conducían al primer piso,
donde vivían los dueños de los esclavos. En cambio, me dirigí al patio. Allí, junto con el alcalde de la isla de Gorea, Agustín Senghor, su esposa y muchos funcionarios locales, ofrecí una oración por la liberación de todos los africanos que murieron como víctimas de la esclavitud. Un corto paseo desde allí nos condujo a una plazoleta. A lo largo de una de las paredes pintadas de amarillo, había varias pequeñas placas en honor a los líderes eminentes que habían visitado la isla, incluidos Nelson Mandela, Barack Obama, la Madre Teresa y Juan Pablo II. Cuando develaron una placa con mi nombre y leyeron la inscripción, el alcalde Senghor dijo: «Esto no representa completamente lo agradecidos y endeudados que nos sentimos, pero se mantendrá por eras como un símbolo duradero del precioso corazón que la ha traído hasta aquí». Muchos entre la multitud me expresaron su agradecimiento por liberar espiritualmente a África del peso de 500 años de sufrimiento. Fue una muestra sincera de agradecimiento de la gente de Senegal y, en mi opinión, del continente. Después de la presentación, los angelitos emocionaron a todos con hermosas canciones senegalesas que habían aprendido y ensayado durante muchas horas. Mientras nos dirigíamos al muelle para partir, le dije al alcalde que quería dejar un regalo que beneficiaría a toda la isla. Cuando llegamos al muelle, pudimos escuchar el motor de un bote acercándose. Era una ambulancia acuática que había preparado como regalo para la isla de Gorea, para transportar pasajeros y pacientes en emergencia. La embarcación fue bautizada con el nombre de Victoria, la cual refleja nuestra esperanza común de que, aunque se hayan perdido innumerables vidas a lo largo de los siglos, no se perderá ninguna más por la falta de un bote médico. En África, la difícil situación de muchos aún sigue oscura. A pesar de los abundantes recursos naturales y escenas de extraordinaria belleza, la pobreza es rampante. Sin embargo, los africanos son amables, compasivos y diligentes. Dios ha llamado a los pueblos africanos a resplandecer como creaciones celestiales, inmutables y radiantes. Los africanos me hacen sentir el corazón de nuestro Creador, Hanul Pumonim. La Nación Madre. Cada vez que realizamos un evento en nuestra sede central, en Chonpyon, en Corea, participan miles de unificacionistas japoneses. Siempre me preocupo porque se requiere un apoyo logístico increíble para darle la bienvenida y acoger entre 3.000 y más de 60.000 miembros en este sitio, nuestra patria espiritual original. Pero por su parte, los miembros japoneses sienten que es una alegría visitar Corea como su tierra natal espiritual. Atesoran la oración que hacen en tierras sagradas, como Bonnat Gol en Pusan, donde el padre Moon construyó su primera iglesia con barro y cajas de cartón, desechadas, que tenían raciones de comida repartidas por los militares. Valoran la iglesia de Chonpadon, que es una sede local. Para muchos es una oportunidad y honor únicos en la vida. La vista de millares de miembros japoneses devotos que vienen a Corea ofrece una idea de la gran ola espiritual que creo traerá un cambio positivo en Asia. Asia se considera el continente del futuro por muchas razones, una de las cuales es que fue la cuna del dinámico avivamiento y expansión del movimiento de unificación. Japón fue el segundo país en el que se desarrolló el movimiento de unificación. El trabajo misionero comenzó de manera dramática cuando en julio de 1958 el misionero Choi Bong-chun abordó un barco en Pusan con destino a Japón. Su camino fue una maratón interminable de dificultades. Al ingresar al país sin una visa adecuada, Choi fue arrestado, encarcelado y luego hospitalizado. Una vez liberado, Choi se abrió paso cuando el 2 de octubre de 1959, a las 19:15, en un ático en ruinas en Tokio, dirigió el primer servicio dominical público
de la Iglesia de Unificación de Japón. Durante los 60 años transcurridos desde entonces, la Iglesia de Unificación se ha expandido por todo Japón. No obstante, el suyo ha sido un curso tortuoso. Las acusaciones de ser una secta eran incesantes, y surgió una feroz oposición de los comunistas japoneses, en reacción a nuestras actividades con el lema «Victoria sobre el comunismo». Cuando varias celebridades participaron en nuestra ceremonia de bendición matrimonial, algunos en Japón se sintieron amenazados por la expansión de nuestro movimiento y se opusieron agresivamente por los medios de comunicación. Durante décadas, mi esposo no pudo ingresar a Japón. Algunos de nuestros amados miembros incluso perdieron la vida. Las autoridades japonesas permitieron un gran asalto a la libertad religiosa cuando miraron para otro lado, permitiendo que los criminales secuestraran a nuestros miembros, los mantuvieran cautivos hasta que renunciaran a su fe y hasta los llevaron a hospitales psiquiátricos. A pesar de tales dificultades, el movimiento de unificación en Japón ha crecido constantemente y la sociedad está ahora reconociendo lo incorrecto de dicho tratamiento. Nuestro movimiento es una luz brillante para la sociedad japonesa. También ha enviado a miles de misioneros japoneses por todo el mundo, quienes se han dedicado de todo corazón a enseñar el principio divino y a servir a las comunidades locales en el extranjero. Antes de 1990, dos grupos de inmigrantes coreanos que vivían en Japón se evitaban por diferencias ideológicas. Estaban representados en dos organizaciones: Mindan, la Unión de Residentes de Corea a favor de la democracia en Japón, y Chongryon, la Asociación General de Coreanos Residentes a favor de Pyongyang en Japón. El hecho de que ciudadanos pertenecientes al mismo pueblo coreano se separen como agua y aceite fue una gran pena. A medida que realizamos las actividades de victoria sobre el comunismo, forjamos lazos incluso con Chongryon e invitamos a sus miembros a visitar Corea del Sur. Inicialmente nos miraron con recelo, pero cuando constataron la sinceridad de nuestra propuesta, se unieron a las giras. Muchos de ellos eventualmente se distanciaron del comunismo. En el verano de 2018, en el Super Arena Saitama en Tokio, celebramos la gira de esperanza y determinación para avanzar en la providencia de Dios en el Japón celestial, para conmemorar el 60 aniversario del movimiento japonés. Durante mi discurso, llamé a Japón y Corea para avanzar de la mano por el bien del futuro. Exhorté a las dos naciones a unirse de corazón y completar el túnel submarino Corea-Japón, que conectará las dos naciones y el mundo a través de la Carretera Internacional de la Paz. Desde la década de 1960, he visitado Japón siempre que me ha sido posible para reunirme con miembros, compartir historias personales y alentar a los misioneros. He hablado públicamente en cientos de reuniones en varias ciudades, incluidas Tokio, Nagoya y Hokkaido, compartiendo la palabra de Dios. Nagano, que una vez fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno, es una ciudad que me ha tocado de manera especial. La Iglesia de Unificación de Nagano inicialmente consistía en una pequeña iglesia con unas pocas docenas de miembros. A través de mi persistente aliento, esta iglesia creció constantemente. Al lado del hermoso y acogedor edificio del santuario hay un pequeño centro de capacitación que llamaron Hwaran. Los miembros locales dieron este nombre en honor al noble espíritu que guió a los líderes jóvenes de la élite de la dinastía Silla de Corea. Conmovida por la dedicación de los miembros, visité la iglesia, animé a los miembros y les pedí que hicieran realidad la voluntad de Dios. También planté un manzano en su patio trasero, y cuando los visité nuevamente unos años más tarde, el árbol había crecido magníficamente y tenía deliciosas manzanas. Al igual que el manzano, las palabras que he sembrado en Japón se han multiplicado y ahora están dando cuantiosos frutos hermosos.
Los bendije para que ahora surgieran como Japón celestial, un Japón en el que renacen la sociedad y la cultura. Decenas de miles de hombres y mujeres japoneses han encontrado una nueva vida en el seno de Dios a través de los padres verdaderos. Cada año, muchos de ellos cruzan el estrecho de Corea para visitar la patria de su fe. Esta convergencia de miembros hace de nuestro campus HJ Chongwon un puente de armonía entre dos naciones antiguamente enemigas. Mi corazón está especialmente con Japón durante los desastres naturales y otros momentos difíciles. Durante el gran terremoto de Tohoku, los sismos de Kumamoto y las inundaciones en la prefectura de Okayama, se perdieron innumerables vidas y el daño fue abrumador. Cuando ocurren tales calamidades, ofrezco mis condolencias y mi apoyo incondicional. En el contexto de la providencia global de Dios, los padres verdaderos bendijeron a Japón como la nación tipo madre. Una madre entrega a todos sus hijos incondicionalmente. Así como una madre se queda sin dormir para cuidar a sus hijos, Japón está recorriendo el camino del sacrificio con un corazón maternal por el bien del mundo. Amor y servicio en América Latina. Probablemente estamos peor que en África. Así se lamentaron algunos lugareños con quienes conversé en América Latina. Aunque tenemos vastos recursos y las llamadas instituciones democráticas, nuestras vidas son muy pobres. Igual que África, el continente latinoamericano tiene una historia de dolor, explotación y pobreza. Estuvo ocupado durante más de 300 años por poderosos países europeos que subyugaron estos pueblos y se apropiaron de su oro, plata y otros valiosos recursos naturales. Además, introdujeron enfermedades foráneas que diezmaron a las poblaciones nativas que carecían de inmunidad para esos gérmenes. A principios del siglo XIX, los países latinoamericanos finalmente lucharon hasta lograr su independencia. Muchos buscaron establecer democracias, pero muy frecuentemente los gobiernos fueron perforados por la corrupción. Más tarde surgieron los movimientos comunistas y fascistas, quienes utilizaron los resentimientos de la gente para apuntalar férreas dictaduras. Todo esto significó que millones de personas sufrieran y murieran a causa de la crueldad humana. Lo primero que hice cuando me bajé del avión en América Latina fue ofrecer una oración para liberar y consolar la angustia de esas personas en el mundo espiritual. A pesar de sus penosas dificultades, he visto que el pueblo latinoamericano lleva una vida digna y honesta, trabajando arduamente, aunque sea por un ligero proceso. También tienen una fe en Dios muy sólida. Gran parte del continente es rico en potencial, con abundantes recursos naturales y un clima templado. Además, América Latina es un regalo de Dios que posee grandes extensiones de ambiente natural virgen. Cualquiera que vaya allí sentirá una profunda afinidad por la amplia tierra, la abundante belleza natural y la gente amable y agradable. En América Latina, mi esposo y yo ofrecimos continuamente oraciones y devociones, lo que en coreano llamamos Chonsong. La visita de mi esposo a 5 naciones latinoamericanas en 1965 fueron los primeros pasos de la Iglesia de Unificación en ese continente. En las décadas siguientes, nuestros misioneros establecieron sedes en toda América Latina, construyendo iglesias, se testificó y aumentó la membresía, trabajaron por matrimonios y familias sanas y conectaron a estas naciones con esfuerzos mundiales por la paz y la reconciliación. La mayoría de los latinoamericanos son católicos, pero el protestantismo está en franco crecimiento. Hemos difundido las enseñanzas del principio divino con todo nuestro corazón a los latinoamericanos, quienes de forma similar a otros pueblos del mundo están abiertos a explorar novedosos caminos para relacionarse con Dios. El proyecto más relevante en el que invertimos fue educativo. Lo llamamos Causa. El padre Moon y yo creamos Causa en la década de 1980, porque los revolucionarios marxistas en América Latina estaban ganando predominio.
Durante un tiempo parecía que todo el continente podría volverse comunista. Sabíamos que si México se hacía comunista, Estados Unidos tendría que retirar sus tropas de todo el mundo para proteger su frontera sur. Dicha retirada habría provocado la amplificación de la malvada influencia del comunismo en muchos países, incluidos Corea del Sur y Japón. Las conferencias de causa proporcionaron una clara crítica y contrapropuesta al comunismo a miles de líderes y jóvenes en América Latina, como en otras partes del mundo. A través de esta serie educativa, muchos de los dirigentes nacionales, tanto actuales como retirados, rechazaron la ideología comunista y las llamadas engañosas a la revolución. Mi esposo y yo realizamos en Latinoamérica la gira de conferencias por 6 naciones en 1993, con el tema Los Padres Verdaderos y la Era del Completo Testamento. Y en 1995 hicimos otra gira por 17 naciones, denominada La Familia Verdadera y Yo. Durante esos eventos conocimos a presidentes de 8 naciones, quienes nos agradecieron por frenar el avance del comunismo en sus países. Sobre esa base, luego creamos proyectos económicos para conectar a Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina con el objetivo de unir a América Latina como una sola familia de naciones. La belleza original de la madre naturaleza. Nuestra lancha, que básicamente era un bote de remos con un motor, se abrió paso ruidosamente a través del profundo y azul río Paraguay. A mitad de camino, un pasajero se levantó de repente y el bote se balanceó de un lado al otro. El resto de los pasajeros gritaron, temiendo que la embarcación se diera vuelta. Justo cuando todos se acomodaron, alguien gritó: ¡Ay! ¿Qué es eso? Ante nuestros ojos, un pez de extraño aspecto saltó alto fuera del agua y aterrizó estrepitosamente en la cubierta. Allí se dejó caer bajo el sol ardiente, sacudiendo su cuerpo del tamaño de un salmón y crujiendo sus docenas de dientes afilados. Los pasajeros, asustados, se alejaron del animal, protegiendo sus piernas mientras el barquero lo recogía con cuidado con un palo largo y lo arrojaba de vuelta al río. «Es un dorado», dijo el barquero. «Tiene ese nombre debido al color del oro». El dorado es una de las innumerables especies de peces peculiares de las aguas del Mato Grosso del Sur, uno de los estados del oeste medio de Brasil. El río Paraguay, que marca la frontera entre esa parte de Brasil y Paraguay, es abundante no solo en estos peces, sino en todo tipo de seres vivos. En las regiones de América Latina, que se encuentran cerca del Ecuador, el clima es primaveralmente cálido o de un verano muy caliente. Las flores brotan constantemente y la cosecha de frutas es abundante. Es una tierra agradable para ser habitada por humanos en armoniosa convivencia con la vida animal y vegetal. Si el paraíso en la tierra se define por tener muchos animales diferentes viviendo juntos en un exuberante jardín verde, Mato Grosso del Sur pertenece a ese paraíso. Su vasto territorio está cubierto por innumerables bosques vírgenes y tierras húmedas. Es ideal para cultivar en una granja o un huerto. Enormes árboles proporcionan refugio y sustento para muchos tipos de aves, insectos y otros animales. Los ríos están limpios y algunos de ellos son bastante claros. Hay más de 20 cascadas, incluidas las famosas cataratas del Iguazú, que truenan donde Brasil se encuentra con Argentina. A pesar de que era la temporada más calurosa en América del Sur, en diciembre de 1994 trajimos de todo el mundo a nuestros misioneros mayores a un seminario práctico de pesca en el río Paraguay. Mientras el sol brillaba ardientemente, la gente local se metía en el río y se acostaba en las orillas para refrescarse, mirándonos con curiosidad mientras pescábamos. A pesar de lo hermoso que era el Pantanal, había que tener cuidado en todo momento. Tomábamos un bote río arriba, atracábamos y explorábamos el campo. A veces apenas podíamos atravesar las marañas de enredaderas que colgaban de los enormes árboles,
A veces eran tan tupidas que teníamos que arrastrarnos sobre nuestros estómagos. A menudo volvíamos al bote a la medianoche. Teníamos que confiar en un cable de acero extendido a través del bosque para guiarnos de vuelta en la oscuridad. Antes del amanecer, cada día que nos levantábamos para continuar, teníamos que lidiar con el calor sofocante y los enjambres de mosquitos. Fue una rutina verdaderamente extenuante. Mi tarea más difícil fue bañarme. Colocaba con dificultad una sábana de privacidad en el estrecho barco, para poder lavarme con el agua turbia del río. Pero en mi corazón acogí con beneplácito esas condiciones tan primitivas y naturales. Cerca de la ciudad de Jardim, en Mato Grosso del Sur, construimos un centro para la educación global. Lo llamamos la sede para la educación de familias ideales para la paz mundial, y creamos la granja New Hope para establecer una base donde erigir la nación de Dios. La gente de un pueblo cercano nos dijo que una antigua profecía predijo que a Jardim vendría el Señor. La primera vez que el padre Moon y yo estuvimos en Jardim fue a finales de 1994, cuando realizamos allí el seminario para nuestros líderes mayores. El centro de capacitación era un almacén en ruinas, sin baños ni cocina. No encuentro cómo describir lo incómodo que era, pero fue perfecto para nuestros líderes porque queríamos educarlos a través de la experiencia. Fue un seminario para formar el corazón durante el cual los participantes respiraron aire cálido y sudaron sin reservas, mientras leían la palabra de Dios temprano en la mañana y pescaban en medio de la creación original, pura y sin contaminación. Con los años desarrollamos en las afueras de Jardim un encantador centro de retiro familiar. Invertimos en la granja New Hope que la rodeaba. Misioneros unificacionistas y miembros de todo el mundo se mudaron allí con la visión de restaurar el jardín del Edén que Dios creó al principio de los tiempos. Construimos nuestra comunidad en Jardim con una escuela, para que todas estas familias internacionales pudieran experimentar el amor de Dios mientras convivían en la hermosa naturaleza. Donamos ambulancias a la ciudad, sembramos, criamos ganado y mejoramos los medios de vida de la población local. A finales de la década de 1990, miles de nuestros miembros de todo el mundo pasaron 40 días en estudio, oración y recreación con la belleza natural de la granja Nueva Esperanza en las afueras de Jardim. El pantanal que limita con Jardim es la superficie de lodazales de agua dulce más grande del mundo. Explayado a ambos lados del río Paraguay, es un paraíso en la tierra. Todo lo que Dios hizo en esa área tiene la apariencia de la creación original. Estoy profundamente impresionada con la idea de que así debe haber sido el jardín del Edén, con los peces y todos estos animales y plantas coexistiendo exactamente como siempre lo han hecho. Hay carpinchos, cocodrilos, cerdos salvajes y aves como el ñandú, que viven libremente en la naturaleza. En el río encontrarás al surubí y al pacú, y por supuesto las pirañas, que son peligrosas incluso para los humanos. Aquí viven muchas especies consideradas en peligro de extinción, como jaguares, pumas, ciervos, lobos, nutrias, armadillos y osos hormigueros. También hay árboles y cactus únicos. Es el pantano más grande del mundo y está protegido como Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. Por lo tanto, es un espacio único para crear un pueblo ideal. Un entorno natural extraordinario como este tiene sus peligros, pero al mismo tiempo podría ser una región clave para resolver la escasez de alimentos en el futuro. Comenzamos a cultivar y creamos piscicultura con el objetivo de mejorar la sustentabilidad de la población local. Una de nuestras ideas fue crear una harina de pescado que pudiera suministrarse para complementar la nutrición de las personas en las zonas más pobres. Hicimos planes para criar ganado en nuestra finca y surtir carne de res a 160 países. Plantamos una gran cantidad de árboles en las orillas del río Paraguay para proteger el paisaje natural.
La segunda área en la que invertimos se conoce como el Chaco. Esta área remota es parte de la región del Gran Chaco, que cubre partes de Bolivia, Paraguay y Argentina. En el año 1999, alentamos a nuestros miembros a desarrollar allí un asentamiento llamado Proyecto Puerto Leda. Si cruzas el río Paraguay en Puerto Leda, en la ruta de Paraguay a Brasil, en un vehículo con tracción en las 4 ruedas, solo estás a un par de horas de Jardim. Puerto Leda era el lugar más difícil para vivir en el Chaco. Sin embargo, nuestros hermanos japoneses se recogieron las mangas y trabajaron duro. En solo unos años, transformaron el área en un pueblo ideal para que las personas vivan en armonía con la naturaleza, un lugar donde cualquiera disfrutaría habitar. Hasta construyeron una piscina. Es un modelo de asentamiento ecológico que incluye la potabilización del agua y piscicultura, que fue reconocido por el presidente de Paraguay cuando visitó el sitio personalmente. Priorizamos estos proyectos sobre la construcción de iglesias, pero a medida que aumentaba la cantidad de personas que respondían a la incansable devoción de nuestros miembros, nuestra comunidad de fe también creció. Lloré muchas veces por la aflicción de aquellos que llevan una vida difícil bajo esos cielos espaciosos de América Latina. Mi corazón estaba desgarrado por los niños que ansiaban aprender a escribir, pero no podían. En la década de 1970, cuando nuestros misioneros expresaron lo rudo que era llevar la verdad de Dios en esa área, donde las personas luchan día a día para sobrevivir, lo único que pude hacer fue escuchar y palpar sus hombros en silencio. Oraríamos juntos diciendo: volveremos otro día y construiremos una tierra de felicidad en este lugar. Hanul Pumonim, por favor, no se olvide de estas personas. En la década de 1990, Dios abrió la puerta y comenzamos a cumplir esas oraciones. Cuando llegamos a Puerto Leda, notamos que carecía de todas las instalaciones básicas. La aldea más cercana necesitaba una escuela y un hospital, y requería urgentemente asegurar una base económica para saciar el hambre. Nuestros miembros internacionales, especialmente los japoneses, respondieron a nuestro llamado y donaron su apoyo en el proyecto Leda. Nada puede cambiar en un día. Sin embargo, nuestros miembros se sintieron consolados por la esperanza que vieron en los ojos de los niños y al presenciar los cambios que surgieron en los corazones de los jóvenes. La nueva generación de Puerto Leda comenzó a pensar: nosotros también podemos tener una buena vida. Estamos conscientes de la necesidad de detener la destrucción constante del ecosistema. Sabemos que en nombre del desarrollo económico estamos perdiendo la selva amazónica. La sobrepesca y la matanza rapaz de valiosos animales para obtener ganancias monetarias también son un problema grave. Al mismo tiempo, más de 800 millones de personas en todo el mundo pasan hambre diariamente. Algunos países latinoamericanos tienen abundantes reservas de carne y trigo, pero no logran evitar la desnutrición. En medio de nuestro proyecto de educación y construcción de una comunidad en América Latina, llevamos a cabo investigaciones sobre plantas y animales para aprovechar mejor esos recursos mientras protegemos a la naturaleza. Las alas de la mariposa monarca abarcan solo unos pocos centímetros, pero migran 5.000 kilómetros entre Canadá y México, cada invierno. Nadie les enseñó a hacer esto. Está codificado en su cuerpo. Los seres humanos y la naturaleza tienen una relación inseparable. La naturaleza representa a Dios. Podemos iluminarnos ante el acto de la creación y la verdad mística de Él a través de la naturaleza, solo cuando vivimos en esta, invertimos en ella y la estudiamos. Conseguimos sentir la alegría del amor infinito que Dios percibió cuando creó la tierra para nosotros. Al hacerlo, es posible vivir cada día con un corazón de amor y gratitud. La tierra en la que logramos aprender esta verdad es América Latina. A través del amor orientado a la familia, como una familia mundial bajo Dios,
podemos descubrir nuestra patria original en este campo natural, un regalo de Dios. Los parlamentarios del mundo comparten el mismo corazón. Nepal no tiene acceso al mar, pero tener las montañas más altas del mundo lo compensa. Innumerables excursionistas y turistas de buena posición económica visitan Nepal porque tiene 8 de los 10 picos más altos del mundo y su frontera pasa por el más elevado, el monte Everest. Nepal se encuentra aislada entre China e India y su economía principalmente agraria poco se acerca al nivel desarrollado por sus vecinos. Cuando llegué al aeropuerto de Katmandú en el verano de 2016, 2 perros dormían tranquilamente en el piso de la sala de espera y nadie los estaba echando. Los automóviles y las motocicletas se detenían repentinamente porque una vaca deambulaba más adelante por la carretera. Solo después de que ella se salía del camino se restablecía el tránsito. Así es Nepal. No obstante, se han producido cambios de gran escala desde que Nepal se encontró con nuestro movimiento. Por ejemplo, un evento increíble tuvo lugar en Nepal en 2016, que fue un año inolvidable para nuestros esfuerzos de paz. En julio, cientos de líderes en los campos de la política, la economía, la religión y la educación llegaron a Katmandú, desde todas las naciones asiáticas. Estos distinguidos hombres y mujeres vinieron para inaugurar el capítulo regional de la Asociación Internacional de Parlamentarios para la Paz, AIPP, un proyecto de la Federación para la Paz Universal. Permítanme dedicar un momento para presentar la AIPP. La paz mundial no puede lograrse solo por el esfuerzo humano y tampoco por el trabajo de unos pocos. Muchas personas, desde ciudadanos comunes hasta funcionarios gubernamentales de alto rango, necesitan superar las divisiones de clases sociales y tomar una iniciativa activa. Cada nación en el mundo, pequeña o grande, tiene un congreso, un parlamento o una asamblea nacional que representa a sus ciudadanos. A lo largo de los años, mientras visitaba naciones por todo el mundo, insté repetidamente a los parlamentarios que vinieron a mi encuentro a recordar la preciosa misión que les había encargado su nación y su gente. Les dije que cuando los representantes electos por el pueblo se unan y se enfoquen en lo que pueden hacer juntos para resolver los conflictos, la paz llegará de forma rápida y sin mayores esfuerzos. Hablé de una alianza mundial de parlamentarios dedicados a la búsqueda de soluciones pacíficas. Cuando lo hice, los diputados estuvieron de acuerdo conmigo. Esta visión que nos llegó de Janul Pumonim es el punto de partida que conecta a los diputados del mundo como un solo cuerpo. Los parlamentarios pueden trabajar juntos para abordar los males que aquejan a la vida humana estando alineados con la hija unigénita, trascendiendo naciones, razas y culturas. Mientras compartía esta visión, personas de mi entorno intentaron ilustrarme sobre las luchas políticas internas. Me dijeron, ¿los líderes de diferentes partidos estarían dispuestos a reunirse y cooperar? Juntar a personas influyentes y pacificadores no es una tarea fácil. Todos los gobiernos de las naciones están colmados de conflictos causados por las divisiones entre bandos opuestos. No me moví. No tuve la menor duda de que los parlamentarios de hoy ya están listos. Tenía fe en que Dios los guiaría a cada uno para escucharme. El lanzamiento de la Asociación Internacional de Parlamentarios para la Paz tuvo lugar en febrero de 2016, en la Asamblea Nacional de la República de Corea. El tema del evento fue abordar los desafíos críticos de nuestro tiempo, el papel de los gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones religiosas. Este fue el primero de una serie de programas que se realizarían en cada continente, sobre la cual diré algunas palabras. En Nepal, en julio de 2016, bajo un sol abrasador, la gente se reunió en multitudes para lanzar la IPP en la región de Asia y el Pacífico. 166 parlamentarios y otros 350 observadores vinieron de 29 naciones.
Asistieron muchos ciudadanos nepaleses y la honorable presidenta Vidya Devi Bhandari ofreció su profunda gratitud en persona. Los que dijeron que no funcionaría estuvieron equivocados. El evento fue un gran éxito desde el principio y muchas personas expresaron su agradecimiento por considerar que la IPP es una organización muy necesaria. Después de la Asamblea de Nepal, lanzamos la IPP Regional de África Occidental en agosto de 2016. Más de 600 personas de 24 naciones vinieron al edificio de la Asamblea Nacional de Burkina Faso y tuvieron conversaciones muy animadas. Unas semanas más tarde, abrimos la IPP Regional Europea en Londres, con la asistencia de más de 300 personas de 40 países. Como fundadora de la IPP, traté de alentarlos. Al construir un mundo eterno de paz, dije en la reunión de Londres, los líderes políticos de cada nación deben poseer un carácter de elevada moral, observar los valores éticos y seguir la voz de su conciencia. El mundo cambiará cuando los parlamentarios del mundo se unan y cooperen por el bien de la paz. Luego, en octubre, lanzamos los capítulos de la IPP para Centroamérica y América del Sur, en Costa Rica y Paraguay respectivamente. Después de esos eventos, en Zambia se reunieron invitados a principios de noviembre para la inauguración regional de la IPP en África Meridional y Oriental. En los climas del norte el otoño ya estaba en marcha, pero en algunas partes de África los asistentes a la IPP tuvieron que resistir un calor sofocante. Aún así, nos centramos en nuestra ideología de paz y al final resolvimos encontrar maneras de limpiar nuestras dolorosas historias y trabajar juntos. Los eventos finales de la IPP tuvieron lugar en Japón y en los Estados Unidos. En Japón la gente estaba nerviosa por la cantidad de funcionarios gubernamentales que asistirían. Estas preocupaciones se disiparon cuando más de 200 líderes y aliados japoneses, incluidos 63 parlamentarios titulares, asistieron al gran evento. Independientemente de las posturas políticas y las diferencias culturales, se reunieron sin dudar con la voluntad de construir un mundo de paz. En mis comentarios a los parlamentarios japoneses y líderes clave, transmití mi anhelo por la paz y propuse un camino para alcanzarla. Recibieron mis palabras con un solo corazón. Nuestra última parte de la gira de 2016 sucedió en Washington, D.C. La elección del lugar para esta conferencia de la IPP, que era la culminación de todos los esfuerzos anteriores, fue muy importante. Al final, los miembros del Senado de los Estados Unidos ofrecieron ubicar el evento en la Sala Kennedy Caucus, uno de los recintos más prestigiosos e históricos del Senado. Los patrocinadores del Senado me dijeron, hay muchas salas disponibles para la ceremonia de lanzamiento. Sin embargo, en vista de la importancia de esta reunión para nosotros, prepararemos la Sala Kennedy Caucus. La Sala Kennedy Caucus es donde John F. Kennedy declaró su candidatura presidencial en 1960. El Senado votó en 2009 para nombrar la sala en honor a los 3 hermanos Kennedy. La sala ha visto numerosas reuniones sobre asuntos de gran importancia en los Estados Unidos y la historia mundial. Fue el lugar más apropiado para el lanzamiento trascendental en América del Norte de la Asociación Internacional de Parlamentarios para la Paz. El 30 de noviembre de 2016, mientras afuera caía una lluvia invernal, el lugar se llenó con más de 300 parlamentarios estadounidenses y extranjeros de 56 naciones. Muchos participantes ya se habían conocido en eventos anteriores de la AIPP y felizmente abrazaron a sus colegas de países vecinos. El ambiente en este espléndido lugar fue de gran alegría y esperanza, ya que personas de naciones grandes y pequeñas expresaron su placer de participar en un evento mundial por la paz. Las palabras del excelentísimo Gilbert Bangana, en representación del presidente de la Asamblea Nacional de Benín, tocó los corazones de los presentes al decir, cuando era joven aprendí los principios de paz del padre y la madre Moon, y hoy continúo practicando su filosofía de paz. Muchas personas me manifestaron su gratitud por haber introducido un nuevo camino hacia la paz.
el senador republicano de los Estados Unidos y presidente pro tempore del Senado, Orrin Hatch, quien nos ayudó y participó en la inauguración, es un amigo desde hace mucho tiempo. Después de pronunciar mi discurso de apertura, subió al podio y amablemente expresó su aprecio por nuestro robusto movimiento por la paz. El señor Hatch, quien sirvió en el Senado de los Estados Unidos desde 1977 hasta 2019, siempre ha ofrecido una excelente colaboración para nuestro trabajo. El senador Edward Markey, en representación del Partido Demócrata, expresó su gratitud por nuestras contribuciones hacia la preservación del medio ambiente y prometió apoyarnos. Con la conclusión de este último lanzamiento en Washington, D.C., mi discurso para inaugurar la IPP en todo el mundo llegó a su fin. Durante más de un año había viajado por el mundo para impulsar estos eventos en 6 continentes. Asistieron más de 20.000 personas, entre ellos unos 2.500 parlamentarios titulares de 190 naciones, lo que convirtió esta iniciativa en un gran éxito. Cada inauguración regional de la IPP marcó un antes y un después para parlamentarios de tantas naciones que se reunían en un solo lugar. Estos hombres y mujeres dejaron a un lado las diferencias de nacionalidad, raza, afiliación religiosa y cualquier sensación de tener países enemigos, pasando varios días en la compañía de otros colegas. Siempre comenzaban con la importante pregunta: ¿qué podemos hacer ahora por el bien de la paz? El Cabo de Buena Esperanza y la virtud del Hyo-Jon. En el extremo sur del continente africano se encuentra el Cabo de Buena Esperanza. Mi esposo y yo lo elegimos como el punto de partida de nuestra propuesta para la carretera internacional de la paz. Como madre de la paz, necesito dar esperanza a los africanos y limpiar sus lágrimas. En la boda sagrada de los padres verdaderos en 1960, le prometí a Dios: cumpliré su voluntad en mi vida. Y en ningún momento he olvidado dicha promesa. He difundido constantemente la palabra de Dios, de este a oeste y de sur a norte, con un corazón de piedad filial por el cielo. En 2012, después de la ascensión de mi esposo, me despedí de él con estas palabras: por favor, deja atrás todo el trabajo terrenal y entra pacíficamente por las puertas celestiales para consolar a Hanul Pumonim. A partir de ese momento, a pesar de tener que esforzarme más allá de mis límites, asumí una agenda agotadora, recorriendo el mundo para cumplir la promesa que le había hecho al cielo y a mi esposo. Con su ascensión, me quedé con toda la responsabilidad de cumplir el deseo y el ideal de Dios, y me embarqué en un camino lleno de lágrimas por esa causa. Durante los últimos 7 años, ese es el viaje que he emprendido: crear una tribu celestial, una nación celestial y un mundo celestial donde Dios sea el centro. No es sencillo. En mi decisión de restaurar 7 países para el 2020, pasé incontables horas en oración y realizando condiciones de devoción. Mi difunto esposo vivía con el mantra: la devoción sincera mueve el cielo, y nosotros sentimos los resultados. Muchos recibieron inspiración del cielo, incluido el Dr. Yoon Yeon-ho, entonces secretario general de la sede internacional de la Federación de Familias para la Paz y Unificación Mundial. El 17 de julio de 2017 recibió una revelación en la que el Padre Moon le entregaba 3 llaves de oro. En ese momento el Dr. Yoon se estaba preparando para varios eventos de manera simultánea, incluyendo la gira de la paz Empieza en mí, en Viena, Austria, y la Cumbre de América Latina 2018 en San Pablo, Brasil. Después de escuchar su informe sobre el sueño, invité a 3 llaves de oro, a 3 líderes religiosos para que asistieran al próximo festival en los Estados Unidos de La Paz Empieza en mí. Esos 3 líderes fueron el jeque Monsieur Diouf de Senegal, el profeta Samuel Radebe de Sudáfrica y el arzobispo Johannes Ndanga de Zimbabue. Durante el Festival de Nueva York, forjamos fuertes lazos que sentaron las bases de lo que estaba por venir. En enero de 2018,
Como mencioné anteriormente, viajé a Senegal para la primera cumbre de África. Realicé el evento en tierra senegalesa porque Dios había preparado a un hombre justo allí, el jeque Monsieur Diouf, un distinguido líder musulmán. A través de sus esfuerzos, numerosos de sus compañeros líderes, algunos con millones de seguidores, me recibieron de todo corazón. Impresionado por nuestros ideales e iniciativas, el jeque Diouf se brindó para la preparación de la cumbre poniendo su reputación en juego. El jeque Diouf alentó a su excelencia, el presidente Macky Sall, a ser coanfitrión de la cumbre. La Madre Verdadera viene a traer bendiciones a África, le dijo al presidente Sall. Esta cumbre será histórica y su apoyo es esencial. El presidente Macky Sall me dio la bienvenida con gusto y facilitó el mejor lugar en Senegal para la cumbre. El Centro Internacional de Conferencias Abdou Diouf, CICAD, además de su espléndido apoyo, el presidente Macky Sall también ofreció generosamente su vehículo presidencial y los miembros de su equipo de seguridad para protegerme donde quiera que fuera. Sin embargo, algo seguía siendo incierto. Incluso cuando aterricé en Senegal, aún no había recibido confirmación de la participación del presidente Sall en la cumbre. En la víspera de la cumbre, el presidente Sall se ofreció amablemente a celebrar una reunión privada. Después de recibir su cálida bienvenida, hablé sobre la historia de la providencia de Dios, la providencia del cielo en África, mi identidad como hija unigénita y mi deseo de bendecir a la nación y al continente. Después de escucharme, el presidente Sall dijo: asistiré a la cumbre de mañana. Después de nuestra reunión, me dijeron que el presidente Sall se conmovió por la sinceridad con la que yo deseaba bendecir a África y salvar a la humanidad, y por mi ausencia de ambiciones de honor, poder o beneficios. No puedo verificar ese informe anecdótico, pero es coherente con mi experiencia del liderazgo y la cortesía ejemplar del presidente Sall. El gobierno se movilizó para la cumbre, y ésta se transmitió en vivo en todo el país por la televisión pública, y se informaron las noticias por los medios de comunicación nacionales e internacionales. Hablé sin un discurso preparado sobre la providencia del cielo y el continente africano, y concluí mi discurso proclamando el África celestial, un continente de esperanza bendecido por el cielo, e invité a todos los representantes a unirse a esta iniciativa. El presidente Sall más tarde expresó su deseo de trabajar juntos. El verano siguiente, en junio de 2019, visité Johannesburgo, Sudáfrica, para oficiar el Festival de Bendición de la familia Gyo-John de 100.000 matrimonios. El profeta Samuel Radebe y mi equipo trabajaron juntos para esta ceremonia de bendición. Más de 500 dignatarios, funcionarios gubernamentales, miembros del Parlamento y líderes religiosos de toda África, incluidos 12 presidentes y primeros ministros actuales y anteriores, se unieron al evento para apoyar al movimiento de la familia verdadera. Durante la oración de la bendición, oré para que el continente africano, junto con las 100.000 parejas asistentes, formaran un África celestial, una luz para el mundo. El profeta Radebe es el fundador de la Iglesia de la Revelación de Dios en Kululeko y Esiswe, ambas organizaciones religiosas importantes con millones de seguidores en toda África. El profeta Radebe proviene de una larga línea de profetas bien conocidos en todo el continente. Durante la bendición, él testificó sobre mí. Sudáfrica y África en su conjunto le dan la bienvenida a la doctora Hakchahan Moon, quien ha dedicado su vida entera a la causa de la paz como la madre verdadera, la hija unigénita de Dios. Toda la nación estaba de humor festivo cuando la cadena de televisión pública sudafricana, SABC, transmitió el evento de bendición. Compartiré algunos antecedentes sobre esta bendición. El pasado noviembre, como mencioné anteriormente, había organizado una cumbre y ceremonia de bendición en Ciudad del Cabo para celebrar el centenario del nacimiento de Nelson Mandela. En ese momento, el profeta Radebe estaba en Mozambique lanzando una nueva iglesia.
Después de que el doctor Yoon Yong-ho habló con él y expresó mi sincero deseo de conocerlo, el profeta Radeve inmediatamente alquiló un avión y voló a la ciudad del Cabo, llegando justo a tiempo para la bendición. Cuando nos reunimos en la sala verde, derramé mi corazón, explicando el ideal de la creación de Dios y la providencia de la salvación de Dios para la humanidad, incluido el tema de la caída, la providencia de los padres verdaderos y la hija unigénita. Sentí que el profeta Radeve se conmovió con mis palabras, me llamó Madre Verdadera, y durante su discurso de apertura, a pesar de que nuestros marcos teológicos son diferentes, testificó sobre mí como la hija unigénita de Dios, que el cielo ha preparado. Después de esa bendición, el doctor Yoon le expuso mi visión. La Madre Verdadera quisiera organizar una ceremonia de bendición de 100.000 parejas el próximo año. El profeta Radeve respondió con gusto, «¡Hagámoslo!». Sentí que el profeta Radeve entendía por qué vine a África, para dar la bendición. Ansiosos por trabajar juntos y ayudar a que la flor del amor verdadero florezca en el continente, el profeta Radeve se preparó meticulosamente para la ceremonia de bendición de junio de 2019 en el Estadio Orlando. Desde el hotel donde me alojé hasta la bienvenida del aeropuerto, el profeta Radeve se entregó, junto a su fundación, para recibirme y prepararme para la ceremonia de bendición. El 7 de junio de 2019, en la víspera de la bendición, visité el histórico pueblo de Soweto. Soweto es conocido mundialmente como el lugar de las primeras rebeliones contra el apartheid en 1976. En el hogar de luminarias universales como Nelson Mandela y el arzobispo Desmond Tutu, su gente jugó un papel importante en el movimiento de derechos civiles en Sudáfrica. Desde 1948 hasta la década de 1990, la segregación racial institucionalizada, conocida como apartheid, se hizo ley en Sudáfrica. La población blanca minoritaria de Sudáfrica dominó las instituciones políticas, económicas y sociales de la nación y discriminó activamente a otras razas. El gobierno blanco sacó a los negros de sus tierras, los obligó a aprender el idioma Afrikaans y les exigió salvoconductos especiales para viajar fuera de las áreas designadas. No podían comer en los mismos restaurantes ni tomar los mismos autobuses que los blancos. El matrimonio interracial era ilegal y los negros no podían poseer tierras en áreas designadas para blancos. En 1976, estudiantes de secundaria en Sudáfrica protestaron por la introducción forzada del Afrikaans como idioma oficial después de la sublevación de Soweto y las muchas otras protestas que le siguieron. Miles de personas murieron o resultaron heridas durante estos levantamientos que se convirtieron en un movimiento importante contra el apartheid. El arzobispo Desmond Tutu y otros denunciaron la ley sobre el aprendizaje del Afrikaans, diciendo que obligaba a los niños a instruirse en el idioma de su opresor. Los sacrificios que hicieron los jóvenes estudiantes durante las protestas son realmente desgarradores. La policía abrió fuego contra los estudiantes y Hector Peterson, un estudiante de 12 años, fue asesinado. La foto de Héctor llevada por Mbuisa Makubo y su hermana Antoinette llorando transformó a Sudáfrica y sacudió al mundo. El día antes del Festival de Bendición, visité el monumento de Hector Peterson en Soweto para presentar mis respetos y ofrecer una oración por las víctimas del apartheid y de toda discriminación racial. Oré a Dios, pidiéndole la liberación de la raza negra de la dolorosa historia de la segregación racial, la liberación de los estudiantes asesinados y privados de sus esperanzas y sueños, y la bendición de Dios en Sudáfrica y África. Me conmovió especialmente conocer a Antonieta, quien junto con 400 jóvenes de toda Sudáfrica se reunieron conmigo en el monumento de Hector Peterson por invitación del profeta Radeve. La juventud bailaba y cantaba hermosas canciones de esperanza. Sentí que estos jóvenes eran mis hijos. Los eventos de junio de 2019
crearon el impulso sobre el cual el profeta Radebe prepararía una ceremonia de bendición para 100.000 parejas en Sudáfrica en diciembre. El arzobispo Johannes Ndanga de Zimbabue es el presidente del Consejo Cristiano Apostólico de Zimbabue, CCAZ, el consejo ecuménico más grande de Zimbabue, con miles de iglesias afiliadas y millones de miembros. El Dr. Yun reconoció al arzobispo Ndanga como el tercer hombre virtuoso que el padre Moon le había indicado en su sueño. La relación del arzobispo Ndanga con nuestro movimiento comenzó cuando él llegó a Kenia para ofrecer palabras de felicitación durante una ceremonia de bendición interreligiosa. Mientras hablaba, los cielos se abrieron y escuchó. No solo ofrezcan comentarios de felicitación, sino que también reciban la bendición. El arzobispo Ndanga recibió de inmediato la bendición y con alegría vino a participar en el Festival de la Paz Empieza en Mí 2017, en el Madison Square Garden. El arzobispo Ndanga declaró: «Reconocí a la Madre verdadera como la hija unigénita a través de la revelación del cielo. Estoy agradecido de haber recibido la bendición y ahora estoy compartiendo el Evangelio de los Padres verdaderos donde quiera que vaya. Espero que el ideal de la paz mundial de los Padres verdaderos se pueda realizar». En la víspera del festival en el Madison Square Garden, invité a los 3 líderes religiosos de las llaves de oro a cenar conmigo en nuestra residencia en East Garden. Allí el arzobispo Ndanga dijo: «Usted es la madre verdadera que la humanidad ha estado esperando ansiosamente». Al día siguiente testificó ante otros líderes religiosos sobre su encuentro conmigo, diciendo: «La madre verdadera es nuestra madre verdadera. Yo soy su hijo bendecido». Inspirado por lo que experimentó en los Estados Unidos, el arzobispo Ndanga regresó a Zimbabue, donde movilizó a más de 300 obispos del Consejo Cristiano Apostólico de Zimbabue y junto con los líderes de la Federación de Familias para la Paz y Unificación Mundial, organizó un seminario especial del principio divino y la bendición para ellos. Con el apoyo del gobierno de Zimbabue, cada uno de esos obispos educó y bendijo a 210 parejas. En total, más de 60.000 parejas recibieron la bendición. El 11 de noviembre de 2017, el arzobispo Ndanga ofreció un discurso de felicitación ante 8.000 asistentes en la gira de la esperanza para apoyar la reunificación pacífica de la península de Corea, en el estadio de la Copa Mundial de Sangam en Seúl. Mientras se preparaba para irse a casa, recibió la noticia de que Zimbabue estaba atrapado en una agitación política y un cambio repentino del liderazgo en el gobierno. La conmoción política fue severa, con disturbios en la calle y caos en todo el país. El arzobispo Ndanga estaba preocupado por la situación. Cuando llegó a Harare, vio a varios ministros siendo detenidos y trasladados a algún sitio. Sin embargo, fue como si nadie lo reconociera. Pasó rápidamente por el aeropuerto y llegó a su casa sano y salvo. En medio de la agitación que envolvía a la nación, su vida estaba ciertamente en peligro, porque es un destacado líder cristiano. Él cree firmemente que lo protegí de sufrir algún daño. Él testificó: «Fue el milagro de la Madre verdadera». En 2018 designé al arzobispo Ndanga para el puesto de enviado especial del Chonilguk para Zimbabue. Él respondió con determinación diciendo: «Seré un hijo obediente que testificará en toda Zimbabue y África a la Madre verdadera como la hija unigénita de Dios». Todos somos hijos de Dios. Dios no discrimina por el color de la piel. Los padres verdaderos han bendecido a África como África celestial y oraron por su liberación de las aflicciones pasadas. Se está escribiendo una nueva historia, una en la que las familias africanas renacen como familias verdaderas a través de la bendición. Esto está iniciando el camino que hará que África se convierta en el continente resplandeciente de esperanza para toda la humanidad. Santo Tomé y Príncipe, el modelo para la restauración nacional. Después de la cumbre inaugural de África, celebrada en enero de 2018, varias naciones del continente africano expresaron su deseo de organizar cumbres y bendiciones. Después de casi 4 décadas de trabajo misionero
y sobre la base de las actividades del año anterior y la Cumbre Mundial 2019, el gobierno de Santo Tomé y Príncipe manifestó un afanoso deseo de emprender iniciativas en la extensión de su país, incluyendo una cumbre, un festival de bendición y un festival de jóvenes y estudiantes por la paz. Envié a mi representante a Santo Tomé en la primavera de 2019 y luego de encontrarme con el presidente Su Excelencia Evaristo Carvalho, el primer ministro Su Excelencia Jorge Bom Jesus y el presidente de la Asamblea Nacional Su Excelencia Delfim Neves, se firmó un protocolo de acuerdo entre la UPF y el gobierno de Santo Tomé. Al escuchar acerca del deseo de Santo Tomé de trabajar juntos en varias iniciativas claves, me determiné a bendecirla y establecer el fundamento para una nación celestial allí, y anuncié que celebraría la Cumbre de África 2019 y el Festival de Bendición de la familia Gyeojeon en Santo Tomé y Príncipe. Esta es una hermosa nación isleña ecuatorial en el Golfo de Guinea, frente a la costa de África Central. Obtuvo su independencia de Portugal en 1975, después de haber viajado durante más de 40 horas, incluidas 2 escalas. El gobierno de Santo Tomé me ofreció una bienvenida extraordinaria. Los ministros del gabinete me dieron un cálido recibimiento en el aeropuerto, y al día siguiente Su Excelencia, el presidente Evaristo Carvalho, me recibió en el Palacio Presidencial para una reunión privada. Después de nuestro cordial encuentro, la Guardia de Honor Presidencial me acompañó al edificio de la Asamblea Nacional para inaugurar la cumbre. Asistieron más de 800 líderes de Santo Tomé y de toda África. La Asamblea Nacional había ofrecido generosamente el uso de sus instalaciones para la cumbre y la bendición, y a las 9 de la mañana la sala presidencial y las salas extras alrededor estaban llenas. Además del excelentísimo presidente Carvalho, el primer ministro Jorge Bom Jesus y el presidente de la Asamblea Nacional Delfim Neves, asistieron cientos de parlamentarios, docenas de ministros de gobierno, centenares de líderes religiosos y líderes de la sociedad civil, así como varios ex jefes de Estado de varios países africanos. Los festivales de la cumbre, la bendición y la YSP se transmitieron en vivo por la televisión nacional. Luego los comentarios de los espectadores fueron abrumadoramente positivos. Comenzó la cumbre, y después de los inspiradores discursos de los jefes de Estado actuales y anteriores, Su Excelencia Goodluck Jonathan, expresidente de Nigeria y presidente del capítulo africano del Consejo Cumbre Internacional para la Paz, me presentó. Durante mi discurso de apertura propuse a Santo Tomé y Príncipe que trabajemos juntos para realizar el modelo de una nación celestial. Bendije a Santo Tomé y Príncipe como Santo Tomé Celestial, una nación bendecida por Dios. Al escuchar esto, la audiencia vitoreó. Después de mi alocución, el presidente Carvalho expresó su gratitud compartiendo su profundo aprecio por las diversas iniciativas emprendidas en la nación, así como la visión que había presentado durante mi discurso. El presidente Carvalho también manifestó un fuerte deseo por forjar una relación aún más fuerte y continuar nuestra labor a largo plazo. Él estaba particularmente feliz de escuchar el término Santo Tomé Celestial, e incluso se refirió a mí como la Madre Moon. Esa noche el presidente Carvalho nos invitó a mí y a otros jefes de Estado a una cena estatal en un hermoso restaurante junto al mar, reservado para funciones oficiales. El gentil presidente Carvalho me guió mientras avanzábamos por el suntuoso buffet, recomendándome deliciosos platos locales. Me conmovió el sincero deseo del gobierno de Santo Tomé de desarrollar su nación de una manera educada y con principios. Al día siguiente, todos los funcionarios del gobierno, incluidos el presidente, el primer ministro y el presidente de la Asamblea Nacional, así como los ex jefes de Estado, se reunieron para el Festival de Bendición. Fue un espectáculo hermoso de ver. 600 parejas, la mayoría de ellas líderes gubernamentales, líderes religiosos y líderes de la sociedad civil de Santo Tomé, y el vecino príncipe, se congregaron para la bendición.
Más de 10.000 parejas habían participado en una ceremonia de bendición preliminar y se seleccionaron representantes para asistir a esta bendición. Me conmovieron las narraciones de las parejas al borde del divorcio, que sanaron sus diferencias y prometieron convertirse en familias ideales a través de la bendición. Fue un magnífico festival familiar, y el entusiasmo de la familia se podía ver cuando a las 8 horas el lugar estaba lleno a pesar de que la bendición estaba programada para las 17 horas. Varias parejas habían venido antes del amanecer. El ambiente festivo en la Asamblea Nacional fue realmente único. A medida que se acercaba el momento de la bendición, se podían sentir las expectativas y el entusiasmo de las parejas. 15 jefes de Estado actuales y anteriores de toda África estaban sentados en el podio cuando esparcí agua bendita sobre 60 parejas que representaban las esferas del gobierno, la religión y la sociedad civil. Fue una ocasión hermosa y solemne. La entusiasta participación de las 3 ramas del gobierno de Santo Tomé, así como de la gente, significó que esta fue realmente una ceremonia de bendición en el nivel nacional. Durante mi oración de bendición, dije que Santo Tomé y Príncipe se habían ganado la calificación de la primera nación en ser un modelo para la restauración nacional. Una parte particularmente emotiva del programa de bendición fue la promesa de pureza de los representantes de la juventud de Santo Tomé. Mientras nos preparábamos para estos eventos, un sacerdote católico local publicó una carta intensamente crítica para con la Iglesia de Unificación, la ceremonia de bendición y la Federación para la Paz Universal. No obstante, las relaciones que forjamos con el gobierno y la gente de Santo Tomé demostraron ser lo suficientemente fuertes como para salvar cualquier diferencia teológica. El gobierno se mantuvo firme en su compromiso y la gente estaba encantada de participar en los muchos programas que se llevaron a cabo. El día después de la bendición, la IAYSP celebró lo que algunos dijeron fue el festival juvenil más grande que se haya realizado en la nación. Cuando estaba a punto de salir del país, el presidente de Santo Tomé y Príncipe me ofreció un sincero adiós con estas amables palabras: Santo Tomé es su hogar y su país, así que por favor venga cuando pueda. Energía y optimismo en Europa. Durante la era de la Guerra Fría, Albania fue una de las naciones más empobrecidas del mundo, pero en los últimos 20 años ese pueblo ha avanzado y desarrollado mucho a su país. Su energía y optimismo me recuerdan a mi propio pueblo coreano. En 2005, el presidente Alfred Monsieur nos dio la bienvenida a mi esposo y a mí cuando viajábamos por el mundo para lanzar la Federación para la Paz Universal. Fue el primer jefe de Estado en hacerlo. Recuerdo haberle dicho al presidente Monsieur: si nos deja educar a 2.000 jóvenes podemos ayudarlo a cambiar esta nación. Este desafío se cumplió en octubre de 2019, durante la Cumbre de la Paz del sudeste de Europa, cuando 3.000 enérgicos estudiantes de escuelas secundarias y universidades se reunieron para la gira de jóvenes y estudiantes por la paz en Tirana, seguido del lanzamiento de la Ruta de la Paz en los Balcanes. Ese mismo día, el expresidente Monsieur, que ahora tiene 90 años, y la ministra superior Elisa Spiropali me dieron la bienvenida en nombre del gobierno para hablar con el pueblo albanés en la cumbre. Nos acompañaron en el escenario el presidente Hashim Thaçi de Kosovo y el presidente Stevo Pendarovski de Macedonia del Norte. El evento fue transmitido en vivo por la televisión nacional. De esta manera alenté al pueblo albanés: ustedes no necesitan sentirse decepcionados por no haberse unido a la Unión Europea. Ustedes son los primeros y deben abrazar a los europeos que son los últimos. Dios los acompañará donde sea que vayan. Desde este punto de vista, si Albania supera todo el dolor del pasado al que se aferra y renace como la nación celestial de Albania, que atiende a Dios, no será un problema para Europa convertirse en uno. Al día siguiente conduje una ceremonia de bendición para 1.200 parejas, representando a 12.000 parejas de toda Albania,
que habían sido bendecidas durante 2018 y 2019. Albania es una nación musulmana moderada y tiene la fortuna de albergar en armonía diferentes tradiciones religiosas. El padre Edmond Brahimaj, jefe de la Orden Mundial de Bektashi, así como imanes y sacerdotes en un armonioso acuerdo, ofrecieron oraciones de bendición. En sus comentarios de felicitación, Mónica Kriemadi, la esposa del presidente albanés Ilir Meta, dijo que fue el evento más hermoso que se haya celebrado en el Palacio de Congresos. Ese día declaré que la nación se había convertido en Albania celestial. Espero que Albania se convierta en un gran estado que viva por el bien de otros países.